historiador y escritor aquí en Kikosis. ¿Qué te parece a ti, Luis, la política exterior de Venezuela? ¿Cree que es adecuada, que le falta algo, que está débil, que debe fortalecerse? Porque hay muchos temas de la geopolítica que impactan a Venezuela. Entre eso, lo que estamos hablando de las políticas migratorias y petroleras de Donald Trump, así como otro tema, por ejemplo, el del Esequibo. Ajá. Bueno, mira, sobre el Esequibo, antes que todo. El Esequibo es la prolongación de un gravísimo error contra el cual yo he advertido constantemente, que es someter las cuestiones de orden público interno de Venezuela a árbitros o tribunales extranjeros. El cero era el laudo a través del cual se intentó arrebatarnos a Venezuela fue eso. Vamos a poner a una junta arbitral. La junta arbitral falló, prácticamente nos arrebató gran parte del territorio o intenta arrebatarnos. Legalmente eso no tiene... Ahora, ¿eso nos aleccionó a los venezolanos? No. Tú ves a cada momento una ley que dice, bueno, si hay unas controversias, entonces las resolverán los tribunales extranjeros. Las célebres, los infames tratados contra la doble tributación. Tú sabes que hay como una treintena de países y de nacionales de esos países que no pagan impuestos en Venezuela. Entonces, entre esos países que puedas mencionar. Estados Unidos, desde luego. Aparte todos los países que nos agreden, nos sabotean, nos incomunican, etcétera, gozan de exención tributaria en Venezuela. Yo hice una demanda ante el Tribunal Supremo para declarar nulos constitucionalmente ese tipo de tratados. ¿Cuándo fue eso que introdujo? Eso fue en el 2006 más o menos. Ajá. Con un abogado amigo, Fermín Toro Jiménez, mira, y declararon que no, que en la sentencia decía que Venezuela se había acogido al criterio de la inmunidad flexible. Se había flexibilizado. ¿Qué es eso? Uno de los atributos de la soberanía es la inmunidad judicial en cuestiones de orden público. Tú no puedes, una cuestión de orden público de Venezuela, someterla a un tribunal extranjero. Sin embargo, entonces, el TSJ de la época dijo eso. Entonces, bueno, eso afecta a esos tratados contra la doble tributación, pero tú ves la deuda pública igualito. Las controversias van a ser resueltas por el exterior. Resultado de eso, bueno, acaba de venir un laudo del CIADI. El CIADI es el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre las Inversiones, condenando a Venezuela a pagarle a una empresa petrolera 28.000 millones de dólares. ¿Por qué? Cuando se contrató con esa empresa, alegremente, sea que vamos a someter las diferencias a tribunales extranjeros. El CIADI es una sucursal del Banco Mundial. De 330 y pico de casos, ha fallado a favor de los países 5 veces. Y el resto a favor de las transnacionales. Entonces, fíjate, eso es gravísimo. Claro, pero ¿qué hay allí? ¿Ingenuidad u otra cosa? ¿O tú consideras también que deben arreciarse las medidas en materia exterior? Mira, si a mí uno de esos señores que alza las manos alborozado, ¡ay, qué maravilla! Yo le digo, mira, vamos a hacer un contrato, pero que resulta que las decisiones, si hay un desacuerdo, eso lo decido yo. ¿Tú crees que esos señores te van a decir que sí? Dan ganas de ponerles el dedito así a ver si muerden. Es decir, todo lo que es los intereses de la República, sí que lo decidan los tribunales extranjeros. ¡Qué maravilla la venida del Mesías! Pero ve tú a sacarles a ellos un billete, a sacarles cualquier cosita para que veas cómo no se los arrancas, pero ni con una grúa. Ajá, pero entonces algo pasa allí para que esto ocurra una y otra vez. Yo no sé, es decir, ¿en función de qué? Los representantes de Venezuela dicen cuando haya un debate sobre cuestiones de orden público interno venezolano, eso lo va a decidir un tribunal o una junta arbitral extranjera. ¿Por qué? ¿En virtud de qué? ¿Qué los decide? ¿Acaso los tribunales extranjeros son muy bonitos? ¿Los árbitros extranjeros son favorables? No. Cada vez que vamos ante ellos nos dan un palo cochinero, por decirlo así. Bueno, y esa práctica sigue.
Y eso quiere decir también que la soberanía no está defendida al 100%. En la medida en que se celebre este tipo de tratado, en que haya normas que admitan la injerencia extranjera, es un problema serio. Ahora, en realidad nuestra Constitución dice que en los contratos de interés público nacional se considerará incluida, aunque no esté explícita una cláusula que diga que las diferencias serán resueltas por los tribunales venezolanos. Eso está en la Constitución. Esas medidas, esas normas, todo eso es inconstitucional de un lado al otro. Pero a pesar de eso, se celebran los tratados, se hacen contratos y se llevan las causas del orden interno de Venezuela ante juntas arbitrales externas, que es como el suicidio, la muerte. Acabo de hablarte de esa última sentencia del CIADI, que es lo de 28 mil millones de dólares en contra de Venezuela. Entonces, ¿por qué? Bueno, porque alegremente alguien dijo, no, sí, eso que lo resuelva el CIADI, que es una dependencia del Banco Mundial. De eso depende la soberanía de Venezuela. Luis, hay como una máxima que se ha agudizado en Venezuela, y es que los problemas de los venezolanos queremos que no los resuelvan los del exterior. Y esto, por ejemplo, te pongo un ejemplo que quizás no es inconstitucional, que es cuando hay un diálogo entre las partes en conflicto aquí en Venezuela, el mediador, nosotros tenemos que trasladarnos a ese país. O sea, hay aquí en Venezuela un espacio para que se resuelvan los conflictos internos. Venimos con esto para que hagas una reflexión y retornamos enseguida.